Mi mamá me escribió: celebraremos la Navidad sin ti. Asentí. Luego vi su foto, 21 personas con pijamas a juego. Cuando mis hijos preguntaron por qué no estábamos, esa noche cancelé todos los pagos que yo les cubría. El chat familiar explotó a la mañana siguiente. Mi nombre es Sofía. Soy de Asheville, Carolina del Norte. Y esta historia es sobre la Navidad en que mis padres decidieron que mis hijas y yo no importábamos. 2 semanas antes de Navidad, recibí el mensaje: vamos a pasar la Navidad sin ti. Espero que lo entiendas, con amor, mamá. Querían que supiera que me estaban excluyendo y no les importaba cómo me sentiría. Miré la pantalla, ni siquiera sorprendida, simplemente cansada. Las cosas no habían estado bien entre nosotros desde hacía mucho tiempo. Nunca fui la hija que ellos querían. Me presionaron para que siguiera un camino determinado. Iglesia cada semana, casarme joven, quedarme en casa, vivir según las reglas. Rompí cada una de esas expectativas. Quedé embarazada antes de casarme, crié a 2 niñas sola, me enfoqué en mi trabajo y nunca volví a la iglesia después de que nacieron las niñas. Con el tiempo, dejaron de ocultar su desaprobación. Querían una versión de mí que no podía, y no quería, darles. No solo en cómo vivía, sino en cómo encajaba en su mundo. No me inscribía en las recaudaciones de fondos de su iglesia. Dejé de llevar platos a eventos familiares a los que ya ni siquiera me invitaban. No me ofrecía como voluntaria para organizar fiestas ni para cuidar a los hijos de otros mientras hablaban de cómo yo todavía estaba resolviendo mi vida. Daba apoyo donde realmente importaba: facturas, transporte, compras del supermercado, pero no fingía afecto. Y eso, para ellos, era una traición. Así que, cuando llegó ese mensaje, se sintió como el movimiento final en un juego que no me había dado cuenta de que todavía estábamos jugando. No querían discutir. Solo querían que nos fuéramos. No respondí. Simplemente empaqué una maleta, subí a Lucía y a Valentina al coche y conduje hasta una pequeña cabaña cerca de Flat Rock. Era tranquila, rodeada de bosques con un lago congelado detrás y luces de colores en el porche. Las niñas pensaron que era un sueño. Hicimos galletas, encendimos una chimenea, envolvimos regalos de la tienda de $1 y fingimos que estábamos en una de esas películas navideñas cursis. En la mañana de Navidad, cometí el error de revisar Instagram. Allí estaban todos. Mis padres, mi hermano Mateo y su esposa, sus 3 hijos, mis primos, mi tío de Florida que nunca aparece. Todos con pijamas a juegos rojos y negros, montañas de regalos, una temática coordinada. Claramente habían contratado a un fotógrafo. Conté a 21 personas. La misma casa a la que solíamos llegar con guisos y regalos. Las mismas personas que me llamaban familia en mi cara y me ignoraban en cada mensaje grupal. Les mostré las fotos a las niñas porque no quería mentir. Valentina preguntó por qué no estábamos allí. Lucía no preguntó nada. Solo miró por un momento y dijo que estaba bien. Que ahora celebraríamos de manera diferente. Sonreí y le dije que tenía razón, pero por dentro estaba ardiendo. Ya no necesitaba su aprobación. Pero mis hijas merecían ser tratadas como familia. Sin importar lo que mis padres sintieran por mí, ellas no eligieron esto. Y, sin embargo, fueron ellas las que quedaron completamente borradas. Y ese fue el momento en que me harté. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, abrí mi laptop y busqué cada factura que había estado pagando en silencio. La luz y el agua de mis padres, cortados. El seguro del coche que había pagado 3 veces, cancelado. El alquiler de mi hermano, con el que había ayudado 2 veces, terminado. Cada pago automático, cada historial de transferencias, cada favor que habían aceptado como si fuera su derecho, desaparecido. Sin mensaje, sin advertencia, solo silencio. A la mañana siguiente, el chat grupal era un circo. Docenas de mensajes sin leer, llamadas perdidas. Mi mamá preguntando si algo andaba mal con la luz. Mi papá diciendo que el internet no funcionaba. Mi hermano tratando de actuar como si no supiera lo que estaba pasando, pero preguntando si todavía tenía ese dinero extra del alquiler. No respondí, porque si iban a excluirnos de la Navidad como si no existiéramos, podían vivir sin todo lo demás que yo había estado cargando silenciosamente sobre mi espalda.
No respondí a ninguno de los mensajes. Solo los vi llegar uno tras otro, como fichas de dominó cayendo. Todos ellos sorprendidos, confundidos y completamente inconscientes de lo que realmente habían hecho. Para el mediodía del 26 de diciembre, tenía 6 llamadas perdidas de mi mamá, 4 de mi papá y una de mi hermano. Esa última me hizo reír. Dejó un mensaje de voz tratando de sonar casual, como si fuera un lunes cualquiera. Oye, Sophie. Mamá dijo que no hay luz y que el agua no funciona. Papá dice algo de que cortaron el internet. Les dije que tú normalmente te encargas de esas cosas. Quizás tu tarjeta expiró o algo así. Revísalo cuando tengas un minuto. Ese fue el momento en que me di cuenta de que todavía no lo entendían. Realmente no comprendían que habían ido demasiado lejos. Se suponía que yo debía seguir pagando facturas, dando apoyo, en silencio. Sin importar cómo me trataran, esperaban que actuara como si nada hubiera pasado. Como si excluir a mis hijas y a mí de la única festividad que une a las familias fuera solo un pequeño descuido. Más tarde esa noche, mi mamá finalmente envió un mensaje directo: notamos que los pagos se detuvieron. ¿Qué está pasando? Algo anda mal. Solo avísanos. Pero sabes, sigue siendo tu responsabilidad ayudarnos. Nosotros te criamos. Esa frase, nosotros te criamos, como si yo todavía fuera una niña de la que se les debía algo. Como si todo lo que había estado haciendo hasta ahora no fuera por lealtad silenciosa, sino por obligación. Como si fuera mi trabajo financiar sus vidas porque me atreví a construir una propia sin su aprobación. No respondí, no porque estuviera jugando a la venganza, sino porque estaba cansada de ofrecer mi gracia a personas que solo reconocían su valor cuando dejaba de darla. Esa noche, alrededor de las 9 de la noche, recibí un mensaje de mi tía Carolina, la hermana mayor de mi mamá. Siempre ha sido la más discreta de la familia, la que no toma partido, pero su mensaje fue corto y honesto: acabo de ver las fotos de Navidad. No me di cuenta de que tú y las niñas no estaban. Lo siento. ¿Estás bien? Lo miré durante un rato. Luego le dije la verdad. No todo, solo la parte que importaba. Habían dejado claro que no querían nada de mí, excepto mi silencio y mi dinero. Le dije que esto no era nuevo. Que esto no fue repentino. Y que ya ni siquiera estaba enojada. Solo estaba cansada. Le dije que Lucía y Valentina también habían visto esas fotos. Que habían hecho preguntas que yo no podía responder. Me llamó una hora después. Casi no contesté, pero me alegro de haberlo hecho. No trató de hacerme sentir culpable ni de convencerme de que volviera. Simplemente escuchó. Luego dijo algo que no esperaba: ellos creen que te has alejado por las fotos. Pero esto comenzó mucho antes. Ahora lo veo. Y, sinceramente, no te culpo. Pero sigo pensando que se puede arreglar, si tú quieres. Le dije que no quería, porque lo que rompieron no era algo que pudiera repararse con una disculpa forzada o una invitación a cenar. No se trataba solo de la Navidad. Se trataba de años de hacerme a un lado, a menos que necesitaran algo de mí. Dijo que entendía, pero que iba a hablar con ellos de todos modos. No para convencerme de cambiar de opinión, sino para que ellos finalmente lo vieran. Dijo que Lucía y Valentina no merecían ser tratadas como daños colaterales en una pelea que ni siquiera sabían que existía. Que si había una manera de arreglarlo, tendría que venir de ellos, no de mí. No dije nada a eso, solo le di las gracias y colgamos. Esa noche, me senté junto a la chimenea después de que las niñas se acostaron, viendo la nieve caer a través de la gran ventana de cristal de la cabaña. No estaba enojada. Simplemente había dejado de actuar. Por una vez, no era yo la que buscaba la paz. No era yo la que suavizaba las cosas. Solo estaba sentada en la quietud, dejando que sintieran lo que habían creado. El chat grupal seguía activo. Lo revisé sin leer mucho. Mi hermano había intervenido con alguna tontería pasivo-agresiva sobre cómo algunas personas no entienden el significado de la familia, seguido por mi prima comentando: ella siempre se cree mejor que los demás. Seguí desplazándome hasta que vi el mensaje de mi mamá: Sofía, si estás tratando de castigarnos, no es justo para las niñas. Simplemente sé una adulta y habla. ¿Una adulta?
viniendo de la mujer que envió un mensaje de 10 palabras para excluirnos de la Navidad. Bloqueé mi teléfono y me fui a la cama. 2 días después, mi mamá me envió algo que no era un mensaje de texto. Y por primera vez en mucho tiempo, no supe cómo sentirme. Era una nota de voz. Y todo en el tono era diferente. Apareció el 28 a media mañana. Sin texto, sin explicación, solo una única burbuja de audio de mi mamá en el chat grupal familiar. Como una pequeña mina terrestre que no estaba segura de querer tocar. La miré durante 10 minutos antes de presionar play. Esperaba excusas. Esperaba que desviara la culpa como siempre hacía, que dijera que yo había exagerado o malinterpretado, o que nunca se había tratado de Lucía y Valentina, solo de las circunstancias. Estaba lista para escucharla convertirlo todo en algo inofensivo. Pero no fue eso lo que escuché. Sonaba insegura, vacilante, como si lo hubiera grabado varias veces antes de finalmente enviarlo. Y por primera vez en años, no había control en su voz, ninguna actuación. Dijo que había estado mirando las fotos de Navidad de nuevo, y cada vez que sus ojos recorrían la habitación en esas imágenes, todo lo que podía ver era el espacio donde deberíamos haber estado nosotras. Dijo que no podía dejar de pensar en los pequeños adornos hechos a mano de Lucía del año pasado, o cómo Valentina había llorado cuando el perro derribó la casa de jengibre, y cómo, de alguna manera, este año nada de eso les importó. No lo suficiente como para contactarnos, no lo suficiente como para invitarnos. Luego dijo algo que me hizo un nudo en la garganta. Siempre has parecido tan fuerte, y creo que confundimos eso con que no necesitabas nada. Pensé que te estabas alejando de nosotros. No me di cuenta de que éramos nosotros los que te estábamos empujando. Hubo una pausa. Y has hecho más por nosotros de lo que nunca admitimos. Financieramente, sí. Pero más allá de eso, dejamos que llevaras todo el peso y lo llamamos independencia. No te dimos las gracias. No te preguntamos cómo estabas. No estuvimos ahí para ti. Y luego tuvimos el descaro de sorprendernos cuando dejaste de estar ahí para nosotros. No lloró, pero su voz se quebró una vez cuando dijo el nombre de Valentina. Las extraño. Te extraño a ti y lo siento. Eso fue todo. Solo 3 minutos. Lo escuché de nuevo. Luego una tercera vez, y después dejé el teléfono y me senté en silencio, mirando por la ventana de la cabaña la espesa nieve que cubría los árboles. Ya no estaba enojada. No realmente. Había pasado años acumulando esa ira, guardándola en los rincones de mi pecho, reservándola para cuando necesitara protegerme del siguiente comentario frío o indirecta. Pero en ese momento, no se sentía afilada. Simplemente se sentía pesada. La verdad era que había dejado de esperar un cambio. Hacía mucho tiempo que había decidido que nunca me verían como algo más que un problema que tenían que justificar. Me toleraban, en el mejor de los casos, pero amaban la versión de mí que se mantenía callada, llegaba a tiempo y pagaba lo que ellos no querían pagar. La verdadera yo, la madre cansada, trabajadora y complicada que construyó una vida con la que no estaban de acuerdo. Esa versión nunca tuvo un asiento en la mesa. Esa tarde, la tía Carolina volvió a llamar. No mencionó la nota de voz. Solo dijo, tu papá ha estado caminando de un lado a otro por la sala todo el día. No dice mucho. Solo sigue murmurando que lo arruinó todo. Eso me sorprendió. Mi papá nunca habla de sentimientos. Es de esa época en la que los hombres no se disculpan. Simplemente se quedan en silencio y cortan el césped agresivamente. Que él admitiera que estaba equivocado, incluso indirectamente, no era algo que tomara a la ligera. Le pregunté a la tía Carolina por qué ahora. ¿Por qué tuvo que ser un corte total para que de repente se dieran cuenta de lo que habían hecho? Ella dijo, porque la gente como ellos no cambia hasta que algo se rompe. ¿Y tú finalmente lo rompiste? No respondí a la nota de voz esa noche. No estaba lista. Pero hice algo que no había hecho en más de un año. Envié un mensaje al chat grupal familiar, no para provocar ni castigar, solo para ser honesta. Necesito espacio. No solo de la Navidad, de todo. He estado sosteniendo todo durante años. Nadie se dio cuenta hasta que paré. Las niñas merecen algo mejor. Yo también. Nadie respondió al principio,
Pero alrededor de la medianoche, después de que ya me había acostado, vi una notificación iluminar mi pantalla. Era un mensaje de texto de mi papá. ¿Podemos hablar? No como tus padres, sino como dos personas que se han hecho daño y no quieren seguir haciéndolo. Y por primera vez en años, sentí algo que no esperaba sentir hacia ellos. ¿Posibilidad? No respondí de inmediato. El mensaje de mi papá permaneció sin leer durante 2 días. No porque quisiera ignorarlo, sino porque ya no estaba segura de qué quería de él. Una conversación, una disculpa, una explicación que no terminara en un cumplido con doble sentido o alguna lección moral. Él nunca había sido del tipo que admite la culpa. Mientras crecía, el silencio era su versión del perdón. Como si al no hablar de ello, no hubiera sucedido. Pero algo en ese mensaje, ¿podemos hablar? No como tus padres, sino como dos personas que se han hecho daño, se sentía diferente. Y quería creer que no era solo control de daños porque las facturas habían desaparecido. Así que lo llamé. Respondió al primer timbrazo. Sin rodeos. Hola, Sophie. Lo arruiné. Y luego continuó. Me dijo la verdad. No una versión limpia y editada, la real. Dijo que los planes de Navidad se hicieron sin pensar. Que cuando mi hermano se ofreció a ser el anfitrión, aceptaron y simplemente lo dejaron así. Nadie me mencionó. Nadie preguntó por qué no estaba incluida. No fue una decisión, dijo. Fue la ausencia de una. Asumimos que de todos modos no vendrías, dijo. Pensamos que pondrías los ojos en blanco por los pijamas a juego o dirías algo sarcástico sobre las fotos familiares. Y no quería escuchar eso, así que no insistí. Le dije que esa no era una razón suficiente para dejar fuera a Lucía y a Valentina. Que incluso si él no sabía cómo hablar conmigo, esas niñas no habían hecho nada malo. No se defendió. Solo dijo, tienes razón. Estuve equivocado. Todos lo estuvimos. No estaba preparada para lo que dijo a continuación. He estado leyendo el blog de Lucía. Me senté derecha. Lucía tiene 10 años. Su maestra les ayudó a crear un pequeño blog protegido con contraseña para practicar la escritura. Publica párrafos cortos sobre su día. A veces poemas, a veces pequeños pensamientos que es demasiado tímida para decir en voz alta. Envié el enlace a algunos miembros de la familia el año pasado, solo una vez. Nadie lo mencionó nunca. Asumí que nunca lo abrieron. Pero él sí lo había hecho. Me dijo que leyó su entrada más reciente, de la víspera de Navidad. Se titulaba, Este año somos solo nosotras. Había escrito sobre la nieve en la cabaña, el chocolate caliente, los juegos de mesa. Luego, justo al final, escribió, no creo que ya le gustemos a la abuela y al abuelo. Mami dice que es complicado, pero yo creo que es simplemente triste. Aún así los quiero. Espero que se acuerden de mí. Se quedó en silencio después de eso, y luego dijo que había llorado al leerlo. Y eres mejor madre de lo que nunca te di crédito, Sophie. No supe qué hacer con eso. Hablamos durante casi 1 hora. Por primera vez, realmente hizo preguntas, no sobre lo que hice o no hice, sino sobre cómo era para mí. Quería saber cómo me las arreglaba con todo, cuánto tiempo había estado cubriendo las facturas sin decir nada, cómo estaba, de verdad. Le dije que no quería dinero ni reconocimiento. Solo quería que me trataran como parte de la familia, no como el problema en la esquina. Dije, no estoy tratando de ganar nada aquí. Solo no quiero que mis hijas crezcan pensando que son invisibles. Dijo que entendía y que él y mamá querían hacer las cosas de manera diferente. No solo hablar de cambio, sino mostrarlo realmente. Luego preguntó si iríamos a su casa para Año Nuevo. Sin gran producción, sin multitudes, solo nosotros 5. Dijo que no era para compensar la Navidad, sino para empezar algo nuevo. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Luego vino la parte que no esperaba. A la mañana siguiente, llamaron a mi puerta. Era mi hermano, Mateo. De pie, en vaqueros y sudadera, sin avisar, sin mensaje. Parecía agotado. En sus manos tenía 2 regalos envueltos, uno con Lucía escrito en cuidadosas letras de imprenta,
el otro con Valentina y una pegatina de corazón brillante en la etiqueta. Me miró y dijo, he sido un idiota. Seguí el ejemplo de mamá y papá porque era más fácil, pero no estaba bien. Lo siento. No lo invité a entrar de inmediato. Simplemente dejé que el silencio se cerniera entre nosotros por un segundo. Entonces Lucía se asomó por la esquina, lo vio y se quedó helada. Él se arrodilló, le tendió su regalo y dijo, te extrañé, pequeña. Ella lo tomó, y así, algo pequeño pero real comenzó a cambiar. Finalmente eran ellos los que intentaban volver. La víspera de Año Nuevo llegó antes de que hubiera decidido completamente qué iba a hacer. No me había comprometido a ir. No había respondido a la invitación en absoluto. Pero Lucía seguía empacando y desempacando una pequeña bolsa con sus libros favoritos, y Valentina me hizo prometer que si íbamos, podría usar sus zapatos brillantes. Ninguna de las dos lo dijo en voz alta, pero sabía que querían ir. Querían ver si las cosas realmente podían ser diferentes. Así que, poco después de las 4 de la tarde, me subí al coche con ellas y conduje. Las carreteras estaban tranquilas. La nieve no se había acumulado, solo parches de aguanieve gris aquí y allá. Mi pecho estaba apretado todo el camino. No de ira, ya no. Solo una extraña mezcla de ansiedad y algo que se sentía como esperanza, pero que aún no se había convertido del todo en ello. Cuando llegamos a casa de mis padres, casi no la reconocí. Sin decoraciones navideñas, sin muñecos de nieve inflables, sin un porche estilo Pinterest, solo una simple corona verde en la puerta y la luz del porche ya encendida. Mis padres estaban de pie en la entrada, sin sonreír, sin posar, solo esperando. No corrieron a abrazarnos. No actuaron como si todo estuviera bien. Mi mamá les hizo un pequeño saludo a las niñas. Mi papá se hizo a un lado para dejarnos entrar. Y por una vez, no fue una actuación. Se sintió silencioso. Dentro, la casa se veía diferente. No había sillas extra, ni bandejas de aperitivos, ni montones de regalos a juego, solo una mesa de comedor limpia puesta para 5. No para 21. Sin primos, sin distracciones, solo nosotros. Noté de inmediato que las únicas decoraciones que quedaban eran los viejos adornos de las niñas en el árbol, la piña con purpurina de Lucía de primer grado, el muñeco de nieve de espuma torcido de Valentina con un ojo faltante. Todo lo demás había desaparecido. En la cocina, mi hermano estaba lavando platos como si tuviera algo que demostrar. No había fotógrafo, ni música, ni guión, solo el tintineo de los platos y un leve olor a algo horneándose. Las niñas dudaron, luego se dirigieron a la sala de estar. En sus sillas había 2 pequeñas cajas envueltas, sin enormes pilas de regalos, sin sonrisas falsas, solo un detalle silencioso. Valentina abrió el suyo y jadeó. Era un collar con su nombre. Lucía recibió un pequeño diario encuadernado en cuero y un juego de bolígrafos a juego. Ambos regalos tenían etiquetas escritas con la letra de mi madre. Nos sentamos a la mesa. Al principio, todo fue silencio, excepto por los tenedores raspando los platos y los vasos llenándose. Entonces mi mamá habló. Antes que nada, queremos decir esto como es debido. Estuvimos equivocados. No parecía ensayado. Sus manos temblaban ligeramente. Dijo que habían pasado años exigiéndome expectativas que nunca fueron mías. Que mi independencia los hizo sentir excluidos. Y en lugar de preguntar cómo estaba, se convencieron de que no necesitaba a nadie. Tomaron mi silencio como distancia, mi autosuficiencia como arrogancia. Y cuando se volvió conveniente excluirme, no se detuvieron a pensar en el costo. Luego habló mi papá, y lo que dijo se me quedó grabado. No sabía cómo estar orgulloso de ti sin sonar como si me estuviera mintiendo a mí mismo. Pero cuando leí lo que escribió Lucía, hizo una pausa. Eso me rompió. Ella nos extraña. Y no merecemos ese amor después de cómo actuamos. Pero daría cualquier cosa por ganármelo. Miró a Valentina, luego a Lucía, y luego a mí. ¿Y tú? Sé que te dejamos cargar con todo. Y lo hiciste en silencio. Nunca te preguntamos cómo estabas. Simplemente seguíamos recibiendo. Y cuando paraste, el silencio fue ensordecedor. Me recosté. No esperaba ese nivel de honestidad.
No esperaba que profundizaran tanto. Así que hice una pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace años? Mi mamá no se inmutó. Porque esta vez realmente te fuiste. Y nos obligó a ver cuánto dependíamos de tu presencia. No de tu dinero, no de tu ayuda. ¿Y las niñas? Sin ustedes, la casa se sentía llena de decoraciones, pero completamente vacía. No fue dramático. Nadie lloró. No fue un momento de película, pero se sintió real. Después de la cena, nos sentamos todos a ver una película tonta que eligió Lucía. Valentina se quedó dormida acurrucada en una manta en el suelo. A medianoche, cuando salimos a ver los fuegos artificiales del vecindario, las niñas estaban abrigadas, bebiendo chocolate caliente. Mi papá me trajo una manta extra sin decir nada. Mi mamá le dio a Lucía una bengala y le dijo que escribiera su nombre en el aire. Entonces mi hermano se volvió hacia mí, con las manos en los bolsillos de su chaqueta, y dijo en voz baja, «Esto no lo arregla todo, pero me alegro de que no nos lo hayas puesto fácil». Asentí, no porque los perdonara por completo, sino porque tenía razón y ellos lo sabían. Mientras los fuegos artificiales estallaban e iluminaban el cielo, Lucía se acurrucó contra mí y susurró, «Esto se siente como la Navidad de verdad». Solo que tarde, ¿verdad? Sí, solo un poco tarde. A la mañana siguiente, día de Año Nuevo, me desperté en el sofá de mis padres. Las niñas todavía dormían en el sofá cama, enredadas en mantas y almohadas. Ambas sonriendo en sueños, como si algo se hubiera asentado dentro de ellas. Mi papá ya estaba en la cocina haciendo café, tarareando algo desafinado, y mi mamá había dejado una manta doblada sobre mis piernas sin decir una palabra. No hubo un gran anuncio, ni una incómoda charla matutina, solo paz, como si todos supieran que no debían arruinarlo. Más tarde esa tarde, algunos parientes comenzaron a llegar. Aparentemente, había una tradición anual de un almuerzo tardío de Año Nuevo que nunca se perdían. Algo a lo que no me habían invitado en años. Asumí que iba a ser el espectáculo de siempre, comida, risas falsas, charlas triviales y muchos susurros a espaldas. Pero esta vez fue diferente. Me mantuve en silencio al principio, principalmente observando. Valentina se quedó cerca de mi mamá, quien de repente se había convertido en su persona favorita de nuevo. Y Lucía le estaba mostrando su nuevo diario a la hija de mi prima como si fuera un mapa del tesoro. Me quedé junto al fregadero, sin saber si debería estar allí. Fue entonces cuando alguien lo dijo. Mi primo Javier, siempre el ruidoso, el que hacía chistes inapropiados y nunca sabía cuándo callarse, entró en la cocina, me vio y dijo, «Oye, ¿no es que a ti no te invitaron a Navidad?» La habitación quedó en silencio total. A mi tía se le cayó una cuchara. Me quedé helada. Antes de que pudiera decir algo, mi papá intervino. No levantó la voz. No dio un discurso. Simplemente se volvió hacia todos y dijo, «Sofía y las niñas no estuvieron aquí porque cometimos un error, uno muy tonto, y lo lamentamos». Se podía oír el impacto instalarse en la habitación. Nadie había escuchado a mi papá admitir algo así. Nunca. Mi mamá añadió, «Pensamos que estábamos tomando una decisión por la familia, pero en realidad solo la estábamos hiriendo». Y eso fue todo. No intentaron darle la vuelta. No me miraron para suavizar el golpe. Asumieron el peso y se mantuvieron firmes. Toda la atmósfera cambió después de eso. La esposa de mi hermano se acercó más tarde y se disculpó por no haber dicho nada antes. Dijo que había sentido que estaba mal, pero no quería involucrarse. Me abrazó. No fue cálido, pero fue sincero. Una de mis primas más jóvenes le preguntó a Lucía si quería ayudar a decorar cupcakes. A Valentina la invitaron a armar un rompecabezas en la sala con niños que no había visto en 2 años. Nadie actuó como si fuera normal. Actuaron como si importara. Esa noche, cuando llegamos a casa, deshice las maletas lentamente. Las niñas todavía hablaban de los fuegos artificiales, los cupcakes, la bengala con la que Lucía se quemó el guante. Nadie mencionó la Navidad, pero flotaba en el aire como un recuerdo que aún no estábamos listos para archivar. Alrededor de las 9 de la noche, recibí un mensaje de mi mamá. Solo una línea, guardamos en cajas los regalos de Navidad. Son tuyos cuando los quieras. Lo miré por un minuto,
Luego respondí, las niñas recibieron lo que necesitaban, y yo también. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía nada que explicar. No más defenderme. No más fingir que no dolía. Ellos se equivocaron. Yo me alejé. Y cuando realmente sintieron lo que eso significaba, regresaron. No con excusas, sino con un cambio. Lucía entró en mi habitación un poco más tarde, sosteniendo su diario. Dijo que estaba escribiendo sobre el año nuevo pero no sabía cómo terminarlo. Le pregunté qué había escrito hasta ahora. Dijo que empezaba un poco triste, pero que luego se convertía en algo bueno. Como si hubiera cambiado a la mitad. Le dije que quizás ese era el final. Que a veces las cosas buenas llegan tarde, pero aún así cuentan. Y lo decía en serio.